Les da la más cordial bienvenida y presentaré a continuación a los integrantes de este foro. El doctor Víctor Manuel García Acosta, actual presidente de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina. El doctor Alberto Lifchitz, secretario de Enseñanza Clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Sebastián García Saizo, director general de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud. Y el doctor Mario Reyes Sánchez, actualmente encargado de la División de Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social a nivel central del IMSS. Iniciaremos con el doctor Víctor Manuel García Acosta, quien es médico cirujano por la actual Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene la maestría en Ciencias con especialidad en Fisiología Celular y Molecular por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Profesor de carrera asociado C, tiempo completo definitivo, en el módulo de Sistema Cardiovascular de la carrera de Médico Cirujano FES Iztacala. Ha desempeñado diversos cargos académicos, administrativos, dentro de la carrera de Medicina, el último como jefe de la carrera. Tiene participación como ponente y asistente en diversos eventos académicos nacionales e internacionales. Miembro del Comité de Bioética de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Consejero del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica. Miembro del Consejo Técnico del Ceneval, EGEL Medicina, y actual presidente de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina. Doctor Víctor, bienvenido. Bien, muy buenos días a todos. Realmente la temática que vamos a desarrollar en esta mesa, tengo la expectativa como representante de las 90 escuelas y facultades de medicina que están afiliadas a la ANFEM, que nos permita pasar a una etapa de mucho diálogo, de mucha comunicación con los diferentes sectores involucrados, por algunas situaciones que comentaremos a lo largo del desarrollo de la plática, pero que van a definir precisamente el rumbo de nuestros estudiantes, hacia dónde van a caminar ellos y las opciones reales que les ofrece nuestro país para poderse posicionar en el mercado de trabajo. Entonces agradezco al comité organizador la amable invitación y bueno, espero que podamos llegar a algunos primeros acuerdos en el sentido del eje que conforma esta plática, porque nos permitirá pues transitar hacia la plática del sábado, que corresponderá a cuál es el compromiso que hacemos hacia la atención primaria a la salud con base en la formación de médicos generales. Bien, en este magnífico escenario tenemos entonces que analizar cuál es la condición en la cual están egresando nuestros estudiantes de medicina, cuáles son aquellos elementos que les permiten competir en ciertas áreas, diríamos coloquialmente, para qué son buenos. Y en ese sentido, esta diapositiva que ya se las he mostrado en una presentación anterior, pues trata de reflejar, de concretar cuál es la perspectiva que se tiene con relación a la vinculación entre el sector educativo y el sector salud. El sector educativo está promoviendo que haya modelos de atención médica acordes a lo que se está formando y a su vez que sean realimentados por el sector de atención para que podamos saber si estamos en el camino correcto y qué adecuaciones se tienen que hacer. Siempre cuidando la calidad, equidad, eficiencia y eficacia. Y la equidad se refiere no solamente a la atención a la salud, sino a la equidad en el manejo de los estudiantes, en el manejo de los egresados, que se sientan realmente parte de un proyecto nacional.
Comparándonos con lo que se establece a nivel de la literatura internacional, pues observamos algunas situaciones que hablan del tránsito hacia las competencias, el tránsito hacia esta nueva estructura curricular, que no es tan nueva, pero que no ha tenido todavía la consolidación necesaria en nuestro país. Claro está que es una decisión de las escuelas y facultades el adherirse o no, pero de cualquier manera tenemos que compararnos, tenemos que tener el referente de qué sí estamos cumpliendo y qué no, porque finalmente son condiciones internacionales de la globalización que no nos permiten tener pues fuera totalmente a nuestra universidad. En ese sentido entonces pues tenemos el liderazgo, tenemos el uso de las tecnologías de información y comunicación, tenemos la conformación de grupos de trabajo, de equipos y otros aspectos más que cada universidad ya al interior tiene que analizar si los está propiciando o no con sus estudiantes. De acuerdo a los datos que dispone la ANFEM, pues tenemos todos los elementos para poder competir adecuadamente y tener este perfil dentro de nuestros médicos egresados. La primera pregunta entonces, como país, para ser competitivos a estos médicos y definir nichos de oportunidad, pues es ¿qué tenemos? ¿Cuáles son las características, no solamente de los integrantes de la ANFEM, sino del contexto nacional que nos permiten decir podemos tener calidad en nuestros egresados? Y en primer lugar, pues les comentaba los 90 afiliados que en este momento tenemos y los que próximamente están ya por afiliarse a la asociación, que nos permite pues tener una perspectiva, una panorámica de lo que está sucediendo realmente en el proceso formativo. Tenemos el COMAEM, el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica, que como veíamos el día de ayer, pues es el organismo que puede tener los nexos no solo a nivel nacional, sino incluso internacional, para garantizar la calidad, la congruencia interna de los planes y programas de estudios. Tenemos la certificación del médico general mexicano a través de CONAMEGE, que está aquí representante el doctor Alberto Lifshitz, que acaba de dejar la mesa directiva. Tenemos también la Academia Nacional de Medicina, la Academia Mexicana de Cirugía, el Colegio Médico de México, organismos que puedan hacer el análisis de cuál es la situación y la perspectiva, los tenemos, no tenemos ningún problema como país. También como escuelas y facultades estamos formando a los médicos bajo un enfoque biopsicosocial que es tradicional desde hace ya algún tiempo, pero que sin embargo hoy en particular en que la atención debe de ser integral, cobra particular importancia porque la formación biopsicosocial del médico impactará en la comprensión biopsicosocial del paciente. Entonces tiene que haber una vinculación estrecha entre ambas condiciones. Nuestro perfil por competencias nos permite decir que el médico general, en términos globales, tiene condiciones y está ahí en la parte central la competencia de la capacidad metodológica e instrumental, lo que le permite entonces moverse en la búsqueda de información, en el diseño de proyectos de investigación, en crear situaciones, en proponer alternativas de trabajo, lo que lo hace muy fácilmente adaptable a cualquier contexto. Esto acompañado de las otras 6 competencias que pues hacen que el médico tenga una perspectiva pues dentro de sus condiciones de la medicina general, prácticamente ilimitada en el desarrollo de su actividad cotidiana. Tenemos que, sin embargo, pues el número de escuelas sigue aumentando. Aquí tenemos una comparación entre lo que teníamos en el año 2010, que eran 75 escuelas de medicina, contra lo que tenemos en este año 2014, en el cual solamente estoy considerando las escuelas afiliadas a la ANFEM. Datos que nos han proporcionado diferentes sectores nos hablan de alrededor de entre 125 y 130 escuelas que están en proceso de consolidación y que todavía no se notan en el panorama, pero que seguramente van a tener impacto en los siguientes años. Esto es una diapositiva con las perspectivas de crecimiento de la matrícula estudiantil entre el 2005 y el 2020. Esta fue presentada en una reunión del año 2005 y pues si observamos la evolución en el momento actual, no tiene realmente grandes desviaciones, grandes diferencias. En efecto, la proyección que se planteó en ese momento hacia el crecimiento de la matrícula y por lo tanto el egreso de médicos generales va muy acorde a lo que se había programado. Este es el antes, esta es la situación actual. Entonces no está lejos de lo que realmente se había proyectado. Aquí observamos entonces que estamos ya en la suma de todas las escuelas y facultades, hablando de matrícula de alrededor de 90,000 estudiantes y sigue creciendo. Dentro de este análisis entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un sistema de salud en el cual la pregunta es ¿cuál es el papel que juegan los médicos generales en esta condición?
Tenemos características de desempleo, de subempleo, salarios bajos, insatisfacción de parte del usuario, insatisfacción de parte del propio médico general. Hay competencia férrea, y no estoy hablando de competencia en el sentido que manejamos en educación, sino estoy hablando de realmente tratar de eliminar al contrario para que no esté presente y me deje ese espacio. Y el sistema educativo, la pregunta que tiene en este momento es, ¿debemos de limitar ese ingreso de alumnos? ¿Debemos de poner algunas condiciones para que se lleve a cabo? Dejo aquí la pregunta porque tenemos que analizarlo conjuntamente. No es una decisión de un solo sector, es una decisión que tenemos que tomar como país con base en políticas y proyectos de desarrollo a mediano y largo plazo. Nuestro panorama entonces es en función pues de esa transición epidemiológica y poblacional que se ha estado manejando, y pues aquí tenemos entonces que en la parte superior de la gráfica observamos a la población en edad productiva, que pues bueno ha tenido incrementos y pues por el mismo proceso de transición demográfica va presentando alguna disminución. También tenemos la población de niños y adolescentes que pues va hacia la baja en términos generales, pero la población de adultos mayores va teniendo mayor énfasis. Esta diapositiva la presentamos con relación a pensar en cuáles son los nichos de oportunidad para los médicos generales y qué papel van a jugar en el futuro inmediato. Igualmente en ese evento del año 2005 se presenta esta diapositiva que solamente la quiero mostrar a ustedes con la idea de ¿qué ha pasado? ¿Realmente ha habido algún cambio en la forma como estamos conceptualizando el fenómeno de colocación de los médicos generales? ¿O hemos evolucionado muy poco en este sentido? Entonces, bueno, aquí se habla sobre la norma oficial 234, que está ahorita en proceso de revisión. Estamos hablando de la certificación y acreditación a través del COMAEM, de la matrícula, pero el número 4 es el que quiero destacar. En ese tiempo se percibía empleo, subempleo y desempleo de los médicos. Todavía tenemos el mismo problema y creo que todavía no hay perspectivas claras de qué hacer con la población de médicos. Los objetivos que se planteaban en ese tiempo desde la perspectiva del sector salud pues eran hacer ese ciclo iterativo entre la calidad de la formación y la calidad de la atención, impulsar la acreditación. Se está haciendo, la acreditación cada vez toma más importancia, las escuelas estamos cumpliendo con nuestra obligación moral y académica con nuestros estudiantes. El marco normativo tiene todavía algunos vacíos que se deben de manejar desde el sector legislativo. Impulsar la certificación de establecimientos de atención médica para que vayamos en ese binomio de hospital o centro de salud certificado para que lleguen alumnos de escuelas acreditadas. Promover entre las instituciones de salud evaluación de campos clínicos, coadyuvar a la regulación de apertura, etcétera, etcétera, situaciones que siguen vigentes y que necesitamos atender conjuntamente entre todos los sectores. Alguna estadística que nos muestra, pues, cuál es la situación de nuestros médicos generales. En la parte superior vemos el egreso de médicos generales que va en aumento, en una condición proyectada hacia el año 2012 como referente más preciso, pues tenemos un incremento importante. La estimación es de que esto siga aumentando en virtud de que siguen aumentando las escuelas de medicina, siguen aumentando las matrículas, por lo tanto la expectativa es que como país vamos a seguir produciendo mayor número de médicos generales. Plazas nuevas de médicos generales, observen ustedes la conformación de la gráfica y pues de pronto va en franco descenso, va en picada, cosa que nos preocupa bastante por la implicación que tiene esto. Y desgraciadamente la expectativa es que cada vez va a seguir siendo menor el número de plazas para los médicos generales. ¿Qué se requiere? ¿Cuál sería la alternativa? Analizar nuevamente la vinculación entre el sector educativo y el sector salud a partir de un referente, y ese referente ya lo tenemos, que es el perfil por competencias del médico general mexicano, analizando para qué es útil, qué sirve, cuál es el impacto que va a tener la participación de nuestros médicos generales ante las necesidades crecientes de salud. Estandarizar la calidad de la educación médica en todo el país. A través de la acreditación nacional seguiremos insistiendo como ANFEM en que las escuelas asumamos este compromiso, pero en condiciones de equidad, en condiciones de fortalecimiento institucional. Desarrollar modelos de atención comunitaria en las instituciones de educación superior. El estándar 18, los que conocen el instrumento de autoevaluación de COMAEM, es un problema para las escuelas porque todavía no tenemos consolidado este proceso, algunas sí, pero la gran mayoría todavía no, y eso es justamente lo que va a impactar.
esa es la presencia de la institución educativa a nivel de la región en la cual se encuentra ubicada. Que el sistema de salud define el valor del médico general mexicano, que haya calidad, equidad y recursos financieros en el sistema de salud para poder aspirar a una condición mencionada en el párrafo anterior. Para el médico general mexicano es necesario cambiar la orientación hospitalaria e impulsar la atención primaria a través de modelos de salud universitarios. Y aquí pues estamos totalmente siguiendo las perspectivas de la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud en dar un impulso a la atención primaria y ver de qué manera puede desarrollarse el médico general en este aspecto. Elevar la calidad de la educación médica, analizar los modelos educativos de las diversas instituciones, mejorar los estándares para la apertura de nuevas escuelas y consolidar la planeación y evaluación a largo plazo como país y a nivel institucional que nos permita realmente tener un referente concreto. ¿Por qué? Pues porque a través de realizar estas acciones consideramos que se podrá ya dar un impulso definitivo a la calidad, no solo a nivel nacional, sino a nivel incluso internacional, y que solamente la calidad en la educación médica va a proveer esos médicos, esos profesionales que requiere el país, pero que a su vez encuentren eco en lo que está sucediendo en la realidad fuera de las escuelas. Y darle el reconocimiento al médico general, su estatus, que no solamente sea el estatus, sino además el salario, para que pueda satisfacer pues, las necesidades propias y de su familia, bajo la luz de los nuevos conceptos del profesionalismo. Algunos ejemplos, y esto es lo que debe de preocuparnos. Ante la carencia de alguna nicho real de oportunidad, se están generando nichos alternativos, si así se me permite el término. Uno de ellos es la medicina estética. Vemos con preocupación que muchos profesionales se están dedicando a la medicina estética. La medicina estética está teniendo un crecimiento explosivo porque es una de las áreas de mayor integración. Creo que vale la pena analizar cuáles son las implicaciones de esa área, y no solo de esa área, sino de todas las que estamos mostrando aquí en esta diapositiva, porque se han acercado a la ANFEM algunos organismos como la Asociación de Medicina del Trabajo para ver de qué manera podemos articular, porque aunque hay la especialidad en Medicina del Trabajo, hay muchos médicos generales que están trabajando en empresas que a través de diplomados y cursos de capacitación pues están realmente sacando el trabajo correspondiente, y eso es algo que debemos de estar analizando constantemente. Con base en esta perspectiva, pues proponemos respetuosamente tener mayor acercamiento entre los sectores del sistema educativo y el sistema de salud en México. Redefinición de las funciones de CIFRUS, que es el organismo que aglutina por el decreto presidencial pues la atención de todas estas problemáticas de salud. Considerar la creación o el reforzamiento de políticas públicas que se encaminen a ello, y si es necesario llegar hasta el Poder Legislativo para darle certidumbre al proceso en los siguientes años. Que no haya la condición de por periodos se atiende de una manera, al siguiente periodo se atiende de otra manera. Su impacto consideramos que será entonces en función de que al mejorar la calidad de la educación médica y consolidar la atención primaria en México, el estatus del médico general en automático tenderá a elevarse, y al elevarse estos tres elementos tendremos calidad, equidad y recursos para la salud y la educación, como lo ha mencionado el doctor Julio Frenk en sus diferentes ponencias, pero además, y lo más importante, la satisfacción del paciente, del equipo de salud, de los educadores y de la atención a la salud en este país. ¿Qué tanto estamos nosotros encaminando a que el médico general tenga esta apariencia cuando realmente tiene otro potencial? Y esta caricatura, pues bueno, es muy demostrativa de que a veces así percibimos al médico general, y no, nuestros médicos generales tienen un potencial muy alto, pero no se ha encontrado en todos los casos el nicho adecuado para que se puedan impulsar estas acciones. La propuesta es trabajar conjuntamente, la propuesta es que encontremos esos espacios, que no solamente es en un área del sector salud, sino que puede tener implicaciones en la industria, en la salud pública y en la epidemiología, y en otras áreas más como las propias universidades. Les invitamos a que trabajemos juntos por la calidad de la educación médica. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Víctor García Acosta su participación. A continuación, daré lectura a un
breve semblanza del doctor Alberto Lifshitz, médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en medicina interna, recertificado por el Consejo Mexicano de Medicina Interna AC, es fundador de la Asociación de Medicina Interna de México y del Consejo de Medicina Interna, egresado del Centro de Formación de Profesores del Instituto Mexicano del Seguro Social y profesor definitivo de asignatura de la Facultad de Medicina de la UNAM. Ha sido jefe del departamento, jefe de división y director de hospitales de especialidades del Centro Médico Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, miembro numerario de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de Cirugía, investigador del IMSS y ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores del H Consejo Técnico de la Facultad de Medicina de la UNAM. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Medicina Interna y presidente del Comité Organizador del Congreso Mundial de Medicina Interna en Cancún 2000 y ha dirigido 26 tesis de especialización y de maestría y publicado 16 libros, 57 capítulos de libros y 270 artículos en revistas, incluyendo 47 de investigación. Doctor Lifshitz, bienvenido. Pues muchas gracias, buenos días, gracias a ANFEM por la invitación. Yo me voy a referir al médico general y no al médico familiar, que finalmente es un especialista y comparte con los especialistas algunas cosas. Me refiero al médico general como el egresado de la licenciatura, que sus estudios posteriores a la licenciatura se limitan a la educación continua y no a cursos formales. A ese me voy a referir con el sesgo o con la visión, por un lado de CONAMEGE, que como decía Víctor, acabo de entregar. No me corrieron, simplemente cumplí mi periodo. Y con la visión ahora de secretario de Enseñanza Clínica de la Facultad de Medicina. Y un poco cuáles son los nichos de oportunidad para el médico general. Lo cierto es que los médicos generales hoy por hoy tienen un acceso limitado al mercado de trabajo. Muchas instituciones no contratan médicos generales. Los espacios laborales no son los ideales. Como ustedes saben, buena parte de las ofertas de trabajo vienen de los consultorios adyacentes a farmacias. También hoy por hoy, el médico general, unos cuantos lo son por vocación y el resto, la mayoría, lo son por frustración, porque no encontraron la oportunidad de hacer un curso de especialización que les abriera el mercado de trabajo. Y por otro lado, están enfrentando muchas condiciones. Ya mencioné la laboral, pero también el menosprecio por parte del sistema de salud en general. Tal vez los más culpables en este menosprecio han sido los propios especialistas, que consideran que es un estadio evolutivo inferior, el de médico general, que si se quieren superar tienen que salirse de la medicina general, porque si no nunca se van a superar. La falta de consideración de la sociedad, que no pondera el valor de la visión de un médico general, porque pues todos nos hemos encargado de dinamitarla. Sin embargo,
pues hay unos nichos de oportunidad, que es de lo que se trata aquí, no tanto de hacerla de plañidero. Los nichos de oportunidad. Uno, lo que ha tratado de hacer con AMEGE, que es una institución en la que se conjuntan los esfuerzos de las dos academias, medicina y cirugía, la participación de ANFEM, que ha sido muy importante, y el Consejo de Certificación en Medicina General. Entonces, uno es la certificación en Medicina General. Este ha sido un proceso muy cuestionado, muy cuestionado. Hay gente que no puede entender que exista una certificación de médico general, puesto que las escuelas ofrecen un título que hace las veces de certificado. Sin embargo, lo que no hacen las escuelas es recertificar. Con ese título y con esa cédula pueden ejercer indefinidamente. Entonces, el Consejo de Certificación en Medicina General, por lo menos, es un aval de que el sustentante o el certificado está apto técnicamente y éticamente para ejercer la profesión, independientemente de que ya hayan pasado años de su titulación. Todavía este certificado no tiene un valor como el de la especialidad, y las instituciones empleadoras pues no exigen el certificado de medicina general para contratar. Pero bueno, entre todos creo que le podemos ir dando valor a una certificación en medicina general, en un esfuerzo también que se ha hecho para darle una identidad académica a la medicina general, porque hoy por hoy es un propedéutico, como ustedes saben, de la especialidad. Para darle identidad académica, bueno, se ha generado un journal, una revista de medicina general, que las hay, pero de tipo comercial, y esta pretende ser una revista académica, que ha costado mucho trabajo sostener, mucho trabajo. Las dos academias han definido sitiales para médicos generales. Finalmente, ambas empezaron como entidades que agrupaban médicos generales, pero ahora han definido sitiales. Lamentablemente no se han ocupado, porque la condición del médico general pues no alcanza a llenar los requisitos que las academias solicitan. Y también el Consejo de Salubridad General está planeando, entre sus premios que ya están prestigiados, un premio para médicos generales. Entonces, si de veras queremos reivindicar a la medicina general, hay mucho que hacer, hay mucho trabajo. Empezando por la vertiente educativa, ¿qué podemos hacer o qué pueden hacer las escuelas para que se reivindique a la medicina general? Creo que ahí hay mucho que hacer. Hoy por hoy yo formo parte de eso. Los médicos en licenciatura se forman en los grandes hospitales y sus modelos son los médicos superespecialistas, y en el momento en que egresan lo que quieren es alcanzar ese tipo de posición social. Entonces tendría que buscarse los espacios para los campos clínicos en el que los alumnos de licenciatura tuviesen como modelo médicos generales. Y ahí está un poco complicado porque las áreas de
medicina general no tienen un desarrollo académico suficiente como para hacer espacios educativos confiables. Y entramos en un círculo vicioso. Les quiero decir que pues estamos intentando nosotros ubicar a los alumnos de los ciclos clínicos en áreas de primer contacto. Claro que no tengo suficientes confiables como para hacerlo, pero ya tenemos alguna experiencia en eso. La otra es pues una reivindicación social del médico general que casi exige una campaña publicitaria de medios para que las personas perciban el valor de la visión de un médico general que nos hemos, decía yo, encargado de dinamitar. Abrir los espacios laborales para los médicos generales con todas las exigencias que puedan tener las instituciones empleadoras. Ofrecer espacios académicos para el desarrollo del médico general sin que tenga que abandonar la medicina general. Hoy por hoy está en manos de las empresas farmacéuticas, que ellos sí atienden a los médicos generales porque son los prescriptores principales de sus productos y los manejan de una manera pues como suelen hacerlo, sin que haya criterios académicos que sancionen lo que se va programando. Entonces creo que aunque se están abriendo algunos nichos de oportunidad, porque así se llama este foro, creo que todavía hay muchísimo que hacer, y yo creo que a nivel de las facultades y escuelas de medicina hay mucho trabajo que realizar. Yo hasta ahí me quedo para que después se arme bonito el foro. Gracias. Agradecemos al doctor Alberto Lipsi su mensaje. A continuación, el doctor Sebastián García Saizo, Director General de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud, médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, especialista certificado en Salud Pública, maestría en Planeación y Financiamiento de Políticas de Salud por la London School of Economic and Political Science, candidato a doctorado en la Universidad de Londres. Se ha desempeñado en diversos cargos de la administración pública, entre los que destacan la coordinación de proyectos de innovación educativa de la Facultad de Medicina de la UNAM y la dirección de proyectos médicos de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Es profesor de pregrado y posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM y cuenta con diversas publicaciones en revistas tanto nacionales como internacionales. Doctor Sebastián, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Quiero aprovechar para agradecerles que están escuchando esta visión que pretende no mostrar exactamente a lo mejor lo que ustedes esperan que es, cuál es la ruta a seguir que debemos de tomar todos y que muchas veces es lo que se espera de la dirección general que ahora tengo a mi cargo, sino más bien pretende mostrarles un poco el panorama y hacia dónde se dirige el sistema y que podamos reflexionar un poco en conjunto sobre este papel del médico general. Agradezco el apoyo del personal de la Dirección General en el desarrollo de esta presentación, que sin duda es muy importante porque tienen una gran experiencia. Bueno, para comenzar tendría que aprender a utilizar Listo. Este es el panorama demográfico que tenemos en el país. Y esta es la comparación para que veamos que esto no es algo exclusivo de México o de los mexicanos,
sino que estamos envueltos en una realidad internacional. Y si no volteamos a ver a los que ya tienen un poco más de experiencia en estas transiciones y aprendemos de algunos de los grandes errores, pues los vamos a cometer igual. Esta es la población general y dividido en dos grandes grupos. La población mayor de 65 años en una medición 2010 y una proyección 2050, en donde vemos el promedio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económica, la OCDE, en donde teníamos este porcentaje de la población, 15% en 2010, mayores de 65 años, y un esperado de 27% de la población de las economías más desarrolladas del mundo. Esto es una carga fundamental para las sociedades, y no solo es el problema de la manutención y el cuidado de los adultos mayores, sino que esto también representa una transmisión de carga muy importante a los sistemas de salud que contienen no solo con la enfermedad, sino también con la calidad de vida de las personas, siendo el objetivo generar mayor calidad de vida. Y esta es la proyección para México, y vean, México tiene uno de los cambios más radicales en estas proyecciones. Pasamos de un 6% observado en 2010 a un 21% esperado en el 2050. Si no prevemos que el sistema va a tener que cargar con este cambio, con esta presión de cambio demográfico, y que entonces sí debemos de buscar los espacios, o como se llama en esta plática, los nichos para cada uno de los individuos que participamos en conjunto en la provisión de servicios de salud y en la organización de servicios de salud, no va a haber forma de que lo logremos. Esta es la población de 80 años y más, que todavía representa un reto mayor. 4% a nivel OCDE en 2010, 10% esperado. Y en la misma proporción este cambio, y vemos el crecimiento de esta barra roja para México en la parte inferior, que pasamos de un 1% de la población que observábamos en el 2010 a un 6%. Ahora, no se trata de llegar a la esperanza de vida, se trata de llegar lo mejor posible, y eso sí es donde influimos como sistema de salud. Esta gráfica la han presentado en diversas pláticas en lo que llevamos de este importante evento, que es cómo hemos modificado nuestras causas de mortalidad. Y aquí me permito citar una gran expresión del doctor Frenk, en donde él reiteradamente dice que somos víctimas de nuestros éxitos. Y aquí lo vemos claramente. Vemos cómo las enfermedades infecciosas y parasitarias, que todavía eran la segunda causa de mortalidad en el año 1980. 1980 todos lo conocimos, todos en esta sala. Cómo ahora pinta dentro de las últimas causas de mortalidad, y vemos este incremento continuo, acechante, de las enfermedades cardiovasculares, que han presentado un crecimiento alrededor del 16%, pero otras como la diabetes mellitus, que prácticamente no veíamos y que han tenido un crecimiento como causa de mortalidad cercano al 233% en los últimos años. Esto es el panorama epidemiológico. Sin embargo, como les voy a mostrar un poquito más adelante, los médicos no solo nos encargamos a combatir esta mortalidad, debemos empezar a tomar otros aspectos que condicionan la vida de los ciudadanos y de nuestros pacientes. ¿Cuál es la situación actual en estos momentos de nuestro sistema de salud? Este es otro punto común, no creo que les esté diciendo algún conocimiento innovador, pero tenemos, lamento ser el primero en decírselo si es así, un sistema fragmentado y segmentado que sin duda está condicionando pérdidas en la eficiencia y la calidad de los servicios que prestamos, y una muy importante inequidad en el acceso
a servicios de salud, que condiciona falta de oportunidad y una inequidad general en los resultados de salud. Esto, además, como una respuesta social organizada, que es lo que somos los sistemas de salud, condiciona que tengamos importantes dificultades para enfrentar objetivos sanitarios. Por ejemplo, un gran reto que todavía tenemos, la mortalidad materna, como un problema de rezago en nuestro país. Y por supuesto los nuevos desafíos epidemiológicos como las enfermedades crónicas no transmisibles. Tenemos una importante insatisfacción ciudadana, todos lo vivimos como médicos, todos lo vivimos como instituciones. Tenemos rechazos, tenemos barreras de acceso y también, que esto es la otra parte que se suma y debemos admitir, tenemos también una insatisfacción y una frustración de quienes trabajamos en el sistema, los que trabajamos en salud y que queremos mejorar y queremos cambiar muchas de estas cosas. ¿Dónde está nuestro marco actual que permite sentar las bases para un cambio en este momento, en esta administración? Bueno, partimos de un Plan Nacional de Desarrollo en donde nos establece en su segundo eje, el lograr un México incluyente, las metas básicas para orientar al sistema de salud a una configuración que permita entonces acelerar la transición hacia un sistema más equitativo y que permita homologar las condiciones de la prestación entre instituciones de salud. Si continuamos con esquemas diferenciados, con prestación diferenciada, con criterios diferenciados, aunque logremos equidad en el financiamiento, en el acceso a financiamiento, no vamos a tener equidad en la prestación y lo que es más importante, no vamos a tener equidad en el resultado de la salud. Es decir, quien tenga derecho a una prestación va a tener un resultado en salud diferente a quien tenga derecho a alguna otra prestación. De ahí surge el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, en donde en particular la Estrategia 5.1 nos llama a fortalecer la formación y gestión de recursos humanos en salud, en donde se incluye además no solo la formación de médicos, sino de todo el personal que conformamos el sistema de salud y que debemos integrar equipos que nos permitan orientarnos a atender las necesidades. Cuenta con 10 líneas de acción específicas en donde se ven reflejadas las acciones de coordinación tanto de la parte educativa del sector como la parte laboral. Y aquí es algo que hemos tratado en los últimos días con los representantes de enseñanza, de educación a nivel estatal, en reuniones muy productivas que hemos tenido, en donde hablamos de que hay una fractura muy importante entre el mercado de formación, el mercado educativo y el mercado laboral. Y si no tendemos a la articulación entre estas dos áreas, por más reforma del sistema de salud o por más reforma de la agenda educativa, no vamos a lograr un verdadero cambio en la prestación de servicios, que es finalmente a lo que nos debemos. Finalmente, esto nos llama a tener estructuras claras y propuestas interinstitucionales que nos permitan ya articular los programas nacionales efectivos que giren en torno a la calidad de la atención y enfocados a lo que nos ocupa, que son los riesgos de la cronicidad. ¿Cuál es el esquema general? Necesitamos alinear los componentes que integran al Sistema Nacional de Salud. Necesitamos conocer nuestras necesidades, pero no solo hablar de esta transición, necesitamos exactamente conocer en dónde son los nichos precisamente que tenemos en términos de las necesidades de una población que demanda servicios en base a estas necesidades. Necesitamos alinear los recursos que disponemos como país y alinear los servicios en torno a los resultados que queremos obtener. No es lo que tenemos para ver qué logramos, es de dónde partimos y a dónde queremos llegar y entonces sí alinear los componentes del sistema que nos permitan llegar a esta dirección. Partimos entonces de un esquema en donde lo primero es conocer en dónde estamos. Y yo les hablaba de que debemos ya empezar a alejarnos de la concepción burda de la mortalidad como el indicador principal que debe orientar las acciones del personal de salud. La mortalidad no es, o combatir la mortalidad no debe ser la principal
fuente de dirección. Aquí vemos, por ejemplo, los años de vida perdidos. Esto sí refleja mortalidad. Estos son los cambios que hemos tenido en los últimos 20 años. El cambio es impresionante. Partimos de una sociedad que necesitaba servicios enfocados a el combate de las enfermedades infecciosas y lo que causaba inmortalidad de las enfermedades infecciosas, las enfermedades asociadas a los procesos de embarazo, de nutrición y de desarrollo en los primeros años de vida, a una sociedad que tiene necesidades sobre hábitos, conductas y sobre todo la aparición de enfermedades crónico-degenerativas que no teníamos antes, con un paraguas impresionante de complicaciones que condicionan la verdadera demanda de los servicios de salud hoy en día. Pero esto es en donde debemos estar enfocando nuestra participación. Estos son los años vividos con discapacidad. Esto lo tomo del Instituto para la Métrica en Salud, en donde a través del estudio de carga de enfermedad empezamos a perfilar con qué es lo que vive nuestra población. Los que ya se murieron ya no están, ¿no? Creo que ahí no me equivoco. Los que tienen una enfermedad mortal, algunas veces vamos a ayudar, pero nuestra labor no es combatir la muerte. Por los que más podemos hacer es por los que viven con algún problema de salud y que están reflejados en esta gran gráfica, en donde vemos que, por ejemplo, los problemas musculoesqueléticos y sobre todo asociados a dolor, la lumbalgia, es una de las principales causas de carga de enfermedad en nuestra población. Y si lo vemos por edad, este pico de aquí representa a nuestra población de adultos jóvenes, productivos, a los que nos debemos porque son los que contribuyen para mantener nuestra profesión y nuestro sistema. Vemos las enfermedades mentales y vemos enfermedades como la diabetes mellitus, que tiene un incremento muy significativo y que empieza a aparecer como carga ya en edades incluso más tempranas. Finalmente les presento esta gráfica que representa el cambio que hemos tenido y cómo debemos también configurar la formación y la participación de los médicos en el sistema en torno a este cambio en los años de vida ajustados a discapacidad, los DALYs. Vemos, por ejemplo, el crecimiento que tenemos en diabetes, el crecimiento que tenemos en enfermedades isquémicas del corazón, pero vean este pico más cercano al 300% de cambio en enfermedad renal. Y va de la mano a que no sabemos manejar a nuestros pacientes diabéticos. Va de la mano a que estamos presentando muchas complicaciones derivadas de diabetes y de hipertensión que están generando un daño crónico de los pacientes y que esto además genera una carga social impresionante en términos de cuidado y en costos de la atención. Esto es los cambios negativos que hemos tenido, por ejemplo, en complicaciones del nacimiento y perinatales y trastornos infecciosos, por ejemplo, de vías respiratorias. Esto entonces sí nos permite volver a nuestro modelo y decir, bueno, conozco mis necesidades, voy a plantear una serie de intervenciones concretas que me permitan atender estas necesidades a través de un catálogo claro, porque el ciudadano necesita también conocer a qué tiene derecho. Es decir, tú tienes derecho a la salud. Para el ciudadano es tan ambiguo que seguimos generando la simetría de información que como médicos per se generamos porque ellos dependen de nuestra interpretación. Esto entonces nos permite ya hacer un arreglo de intervenciones de acuerdo a la disponibilidad
en los niveles que conocemos, y entonces podemos organizar qué necesitamos en cada uno de estos niveles de acuerdo a lo que queremos hacer en cada uno de estos niveles, y no viceversa. Es decir, si necesito yo en un primer nivel de atención atender leucemias linfoblásticas, pues bueno, definámoslo. Pero más probablemente lo que yo necesito es un médico preparado para atender la patología no complicada de la población en un primer nivel de atención y subsecuentemente ir subiendo en la complejidad del equipamiento y la disponibilidad de recursos tecnológicos para los tratamientos. Esto es lo que veíamos al principio, que es una alineación de recursos humanos, de infraestructura, de tecnologías y de organización de sistemas que en efecto nos permitan hablar de una red de servicio basada en APS, en atención primaria de la salud. No es nada más la voluntad, es la alineación de todos estos elementos los que nos permiten avanzar en la configuración de un sistema en un momento dado. Particularmente, déjenme ya para cerrar, porque creo que estoy empezando a exceder el tiempo, necesitamos sin duda orientar programas sectoriales para la formación, capacitación y educación continua de los médicos en general, hacia la integración de un sistema nacional de salud que esté basado en un modelo de atención universal y que a su vez sin duda debe estar basado en atención primaria de la salud. Si no enfocamos ya nuestros esfuerzos en atender las necesidades básicas de la población, no va a haber forma, por más médicos generales y por más rol de líder que le demos al médico general, de que logremos quitar la saturación que viven nuestros hospitales y nuestro sistema hospitalario en general. Necesitamos privilegiar la conservación de la salud en la población, porque si no, no va a haber recurso que nos alcance para atender la enfermedad de la población. Se propone formar a los médicos generales con una focalización particular para la atención de riesgos. No dejarlos, como se menciona, en un médico general propedéutico, que sean médicos generales con focalizaciones precisas en los temas que nos ocupan, ya sea por un tema en particular, adicciones es un tema importante, salud mental es un tema importante, un ámbito puede ser el trabajo, puede ser la escuela, puede ser algún ambiente social particular, o un grupo. El médico general propedéutico, si bien tiene un lugar muy importante en la coordinación de la atención, si además tiene acceso a través de esta formación continua a puntos de focalización que nos permita entonces sí emplearlo en una forma directa en la resolución de un problema concreto, nos va a permitir articular mucho mejor las acciones sistémicas. Necesitamos sin duda la participación de todos para lograr fortalecimiento e innovación en los programas de formación de recursos humanos hacia un modelo de atención universal. Si no cambiamos el paradigma de la formación, difícilmente vamos a cambiar el paradigma del mercado laboral asociado a un modelo de salud de atención universal. Necesitamos un importante impulso al desarrollo de médicos generales que se formen en competencias de medicina familiar, como por ejemplo el pilar de la atención preventiva. Necesitamos avanzar en lo que ya se ha anunciado y hemos trabajado concretamente con los mercados particulares de enseñanza en los estados hacia la profesionalización de médicos generales a médicos familiares, que podamos transitar a unificar los criterios dentro del Sistema Nacional de Salud. Un programa permanente de educación continua en tópicos prioritarios para la actualización de medicina familiar. El conocimiento es estático y la realidad epidemiológica también. No es una fotografía que nos dure 50, 80 años. Es una fotografía cambiante y además ustedes lo viven. La realidad en una comunidad no es la misma la realidad estatal y si lo sumamos al país no tenemos un solo país. Tenemos muchas regiones con necesidades particulares. El médico debe conocer esta realidad y debe enfrentarla localmente. Necesitamos la incorporación temprana de la medicina familiar como un área en internado y servicio social. Y eso es algo que las escuelas nos deben también de apoyar mucho. Necesitamos la promoción y el impulso de un currículum médico de licenciatura en medicina familiar, que la doctora González de Cosío ya comentaba ayer. Necesitamos estímulos para médicos generales que laboren en unidades de primer nivel y sobre todo que estén apoyando las comunidades de mayor marginación. El esquema de becas
para servicio social pretende reflejar en forma inicial y en forma todavía incipiente este concepto. Nuestros mejores alumnos deben estar en las comunidades más marginadas. Las necesidades de salud sí van vinculadas precisamente al nivel de desarrollo de las comunidades. Y necesitamos que el médico sea un factor de cambio para las condiciones sociales de nuestra población. Salud y bienestar laboral, salud y bienestar escolar, medicinas complementarias, obesidad, adicciones, gerontología, discapacidad, son algunas de las áreas que no estamos aprovechando en la formación. Son áreas que debemos impulsar en los currículums y son áreas que necesitamos muy importantemente en la prestación. Estas son algunas reflexiones, espero que generen sobre todo discusión. No se pretende dar, como lo mencionaba al inicio, una ruta establecida y escrita en piedra. Se trata de generar la discusión que despierte un debate sobre cuál es el papel que tenemos todos los médicos y todo el personal que integra el sistema de salud y que juntos logremos conformar estos nichos de los que habla este foro. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Sebastián García su participación y para cerrar este foro invitamos al doctor Mario Reyes Sánchez. Él es representante del Instituto Mexicano del Seguro Social, es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, especialista en medicina familiar, maestría en administración de hospitales, diplomado en administración en servicios de salud, en gerencia hospitalaria y en informática médica. Las actividades académicas que él ha desempeñado es profesor de la Escuela de Médico Militar, profesor adjunto en el diplomado en gerencia hospitalaria en el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, profesor en cursos de actualización en la Asociación Mexicana de Médicos Generales y Familiares, certificado y recertificado por el Consejo de Certificación de Medicina Familiar. Fue integrante de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Médicos Generales y Familiares, ACE, en el comité académico. Ha sido médico familiar, jefe de enseñanza e investigación en clínicas de medicina familiar, jefe de servicio en medicina familiar, coordinador de programas médicos en nivel central del IMSS y jefe del área de la División de Medicina Familiar a nivel central. Actualmente es el encargado de la División de Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctor Mario Reyes, bienvenido. Muy buenos días a todos. Agradezco la invitación de los organizadores a este importante evento y también quiero que reciban un cordial saludo de nuestro director general, el doctor José Antonio González Anaya, de nuestro director de prestaciones médicas, el doctor Javier Dávila Torres, de mi titular de la unidad, el doctor Víctor Hugo Borja Aburto, y de mi coordinador de atención integral a la salud en el primer nivel, el doctor Manuel Cervantes Ocampo. Con este saludo ellos quieren manifestar su presencia y desde luego su participación en este evento relevante en cuanto a la academia, relevante en cuanto a la actividad que desarrollan los médicos generales. Si me permite la primera, por favor. Bueno. Gracias, sí, aquí está, ¿verdad? Bueno, el Instituto Mexicano del Seguro Social, por ser un foro internacional, vamos a mencionar algunos aspectos generales del instituto y vamos a entrar posteriormente al tema del perfil del médico general y los nichos de oportunidad. Entonces, el Instituto Mexicano del Seguro Social desde 1943 ha proporcionado atención a la salud y
protección social a más de la mitad de los mexicanos. Es la institución más grande en América Latina en este género, y su misión es ser el instrumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio público de carácter nacional para los trabajadores y sus familias. Surge justamente para atender a los trabajadores, y posteriormente se van agregando algunas otras beneficios hacia las familias. A ver, vemos, es al revés, ok. Como entidad prestadora de servicios, fomenta la salud de la población trabajadora asegurada y de sus familias, de los pensionados, de los estudiantes, de manera integral, a través de la provisión de servicios preventivos y curativos médicos, además de otros servicios en guarderías, prestaciones económicas y sociales previstos en la Ley del Seguro Social. En la Ley del Seguro Social, en su artículo 2, nos habla que la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso, y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado. Esto, desde luego, al final de su vida laboral. Para poder cumplir con este mandato, el Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con más de 444,000 trabajadores. Y por mencionar las áreas sustantivas, tenemos 103,448 enfermeras y 71,014 médicos. Esto es dinámico, va creciendo de acuerdo a las necesidades de la población, de acuerdo a la demanda. Y bueno, viendo lo que es justamente el primer nivel, tenemos como médicos familiares una plantilla autorizada de 17,790 médicos familiares, de los cuales están ocupados 16,664. Tenemos 1,126 vacantes. Estos 19 sustitutos que se mencionan son personal, el que mencionamos, que conocemos como 08 sustitutos, ¿sí? Y también tenemos médicos generales, de una plantilla autorizada de 3,613, están ocupadas 2,732 y hay 881 vacantes. Y como ven, un número importante de médicos 08 o sustitutos, que es de 5,638. Y bueno, ahí tenemos los totales. Esta información es a abril de 2014. La contratación de médicos generales está supeditada a la falta de especialistas en medicina familiar, y esto debe quedar muy claro, muy preciso, para que identifiquen cómo está establecida la contratación de los médicos dentro del instituto. En el IMSS, desde 1971, en que surge, bueno, desde antes, el instituto empieza a formar médicos de familia, y en 1971 ya como tal se crea la especialidad de medicina familiar, ya reconocida por la Universidad Nacional Autónoma de México, y con base a ello ha estado formando sus recursos humanos en la especialidad, que son los responsables de atender justamente en el primer nivel todas las necesidades de atención que requieren nuestros pacientes, nuestros derechohabientes asegurados. También requiere de una infraestructura que, como podemos ver, cubre los 3 niveles de atención, con 36 hospitales de tercer nivel, 271 hospitales en el régimen ordinario y 79 hospitales en el régimen de oportunidades. 1,499 clínicas de medicina familiar
y 3.859 clínicas rurales. Estos son los que atienden la demanda de nuestra población. En un día típico, en el IMSS se atienden cerca de 500,000 pacientes, ¿sí? Vemos 485,200 consultas otorgadas en un día típico. La magnitud del instituto es inmensa, cubriendo todos los rincones del país, y requiere también de una gran capacidad por parte de sus médicos, con todos los recursos, con la infraestructura que nos permita cumplir con esta demanda. Se hablaba hace un momento justamente de cómo ha ido cambiando la epidemiología para tratar en los diferentes escenarios a nuestros pacientes. Las enfermedades que tienen nuestros pacientes en el norte del país son diferentes a las que hay en el centro y en el sur, ¿sí? Cada región tiene sus peculiaridades y al final esta situación se refleja en cómo puede el médico familiar ir identificando todas estas necesidades para poder lograr una atención adecuada. ¿Sí? La población, como vemos aquí al 31 de diciembre de 2012, atendíamos 57 millones de pacientes. Esto se dice muy fácil, pero como pueden ver, dentro del tipo de aseguramiento es un mosaico en la población con diferentes características, y eso es justamente lo que hace que el médico constantemente se esté capacitando, actualizando para poder atender esta demanda. 57 millones es una buena muestra de lo que hace el instituto en nuestro país, y desde luego con todos sus recursos humanos. ¿Qué hemos visto dentro de los médicos generales que hemos tenido que contratar? Mencionaba que en el primer contacto los médicos especialistas en medicina familiar son los responsables de lograr esta atención. Sin embargo, los que se han contratado, pues se busca también que vayan cambiando ese perfil. Sabemos que al salir de la residencia, al salir de la licenciatura, evidentemente requiere de una capacitación continua, de una actualización. Conforme se van abriendo los espacios y el médico, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus perspectivas, traemos la vida hospitalaria, porque ahí es justamente donde se siguen formando los médicos. Y todos aspiramos en un momento dado a tener una especialidad, a tener un estatus, a tener un prestigio que nos permita ejercer nuestra profesión de una manera diferente a nuestro estilo, pero con un estatus. Mucho de esto ha sido, como bien se mencionaba, la publicidad. No es lo mismo que llegue un paciente a un hospital y se tengan todos los recursos, todo el equipamiento, y va a ver al cardiólogo. Inclusive nosotros mismos, como médicos, en el primer contacto muchas veces decimos, lo vamos a mandar con el especialista, con el superespecialista, y nosotros mismos estamos haciendo que haya esa gran diferencia, ¿sí? Al grado que nuestros pacientes ahora nos exigen, cuando llegan a ver a un médico en el primer contacto, dicen, vengo para que me mande al cardiólogo, al pediatra, ¿sí? Sin saber que el médico de primer contacto es justamente quien puede identificar de primera instancia
¿Cuál es esa realidad del paciente? ¿Cuál es su problema, ¿no? Entonces, dentro de esta visión, el perfil para los médicos generales, lo que vemos es que estén actualizados en los principales motivos de demanda de atención médica. En el instituto vemos, el año pasado tuvimos 20 millones de consultas en hipertensión, no fueron 15 millones, 13 en diabetes, como las principales causas de demanda de atención médica subsecuente, ¿sí? Todavía seguimos teniendo algunas enfermedades de vías respiratorias como las principales causas, pero también ya están incrementándose accidentes, cáncer, ¿sí? Entonces, esta evolución es importante que se tenga en cuenta para poder resolver esta problemática. Entonces, de ahí que la actualización debe ser permanente. Identificar los conceptos de epidemiología y demografía, que como se mostró hace un momento, son importantes y sobre todo tomarlos en cuenta en los aspectos regionales, porque esto puede variar, y con una visión al futuro, justamente, ¿sí? De manera que nos vayamos adelantando. En este sentido, nos vamos a encontrar, aparte de las enfermedades crónicas, algunos otros cambios en cuanto a la psicología de nuestros pacientes. Sabemos que la situación de nuestro país genera mucho estrés, inseguridad, muchos desafíos que en un momento dado el médico puede atender, escuchando, orientando, canalizando, en fin, de manera oportuna. Debe tener conocimientos y aplicación de las premisas de la atención primaria a la salud, que es la atención integral. Esto no es nuevo, desde Alma Ata, en 1978, la atención primaria a la salud y sus premisas establecieron las necesidades de una atención integral, facilitar el acceso, que sea oportuno, que sea congruente a las necesidades de la población, que sea con un trato respetuoso, digno, ¿sí? Y que cubra sus necesidades en el locales en donde se generan. Y esto es importante porque lo que hemos visto en el Instituto Mexicano del Seguro Social es justamente que estas premisas, de la mano de las premisas y habilidades que tiene el médico familiar, son las que han demostrado en el mundo mejores resultados, ¿sí? De ahí que el Instituto Mexicano del Seguro Social se haya esforzado por tener más médicos familiares. La especialidad como tal tiene ciertas características que desde luego el médico general también puede tener dentro de esa constante capacitación. En la licenciatura tenemos todos los panoramas, pero sí debemos de ir focalizando, mencionaban algunos elementos que nos permitan resolver la problemática que se da de manera integral. Y esto es con base a lo que es la atención primaria a la salud. El manejo adecuado de la relación médico-paciente. Aquí se tiene que retomar nuevamente el hecho de que el médico sea el médico de cabecera, el médico al cual tiene confianza la familia y atiende a todos y está cerca a su casa, lo atiende en el domicilio, lo escucha, lo orienta, ¿sí? Y ese es un papel importante del médico general, ¿sí? Es una oportunidad de que haya esa comunicación y
que se pueda llegar a tener una comunicación tan estrecha que logre la confianza que el paciente deposita en su médico para poder escuchar, ¿sí? De manera, pues ahora sí que muy sentida esa interrelación, cuáles son los padecimientos de nuestro paciente. Y eso es un punto muy importante para poder lograr identificar en nuestros pacientes sus problemas de tipo social, psicológico, orgánico, ¿sí? Ese es un punto clave, porque mucho de esto que se mencionaba, la deshumanización en la atención médica, es justamente porque se ha perdido esa relación médico-paciente. También este médico debe tener el conocimiento para atender las urgencias más frecuentes en el primer nivel. Y desde luego, en los servicios de atención médica continua que tiene el instituto, llegan pacientes que no van con una urgencia menor, pero sí debe tener el conocimiento el médico para poder resolver en primera instancia el problema, estabilizarlo, solicitar ayuda oportunamente y en su caso poder referir al paciente. Esas habilidades y esas destrezas deben de estar presentes en el médico general, porque es el médico de primer contacto. Debe tener una capacidad resolutiva para atender los cuadros infectocontagiosos, todo lo que es la epidemiología, y poder cerrar los cercos y orientar los procesos para su vigilancia y su control. Identificar casos que requieran de atención por especialidades para su referencia oportuna. Tener los contactos, aquí es tener contactos a dónde tenemos que enviar a un paciente con qué patología. Debemos de hacer alianzas con los médicos que van a tratar a estos pacientes, sobre todo en los casos en donde están descontrolados, y desde luego el poder hablar directamente, así de tú a tú, ¿sí?, entre profesionales, para poder resolver los problemas de nuestros pacientes, sobre todo los casos que sabemos que ahorita están demandando muchos servicios y que a su vez son de alto costo, no solo para las instituciones, sino también para los pacientes, ¿sí? Los gastos catastróficos sabemos que acaban con la economía de cualquier familia. Debe también tener el conocimiento perfecto y profundo de lo que es la vigilancia prenatal y la atención de los partos normales. Muchos de los partos se deben de atender por el médico general. Los partos normales, la vigilancia, es una de las características que debe de tener. Y debe ser un líder en su comunidad, ante una población cada vez más demandante. Ahora, nuestros pacientes llegan y le piden al médico X o Z tratamiento porque están más informados, porque saben de sus derechos. Entonces, el médico capacitado debe ser un líder, debe orientar los procesos que permitan solucionar la problemática, no solo de su paciente, sino también de su familia y también de su comunidad. Ese es un gran reto. Y uno más es que debe ser proactivo, debe de participar de una manera dinámica en su propia capacitación, hacer investigación dentro de su medio y enseñar. También debemos enseñar a la población, enseñarnos entre nosotros mismos,
No todos sabemos todo, ni tenemos por qué saberlo, pero sí fortalecer esa comunicación y esos lazos que nos permitan demostrar que un profesionista de la medicina general es capaz de resolver la problemática que se presente en cualquier región. Y debe ser el líder para guiar a los otros especialistas en la resolución de los problemas. ¿En dónde están los pacientes? Pues en el lugar de origen, donde están los médicos generales. Y ya veremos dentro de estas perspectivas, yo creo que hay mucho que hacer. Y bueno, lo dejaremos a la discusión de la mesa. Les agradezco la atención. Agradecemos al doctor Mario Reyes su participación y tenemos unos minutos para preguntas. Si algún, pues muchas. ¿Con quién empezamos de este lado? Doctor Luis Felipe Abreu. Primero en edad, Luis Felipe. Bueno, yo creo que primero quiero felicitar a Sebastián por su presentación. Es el primer director general de calidad y enseñanza en salud que es realmente un experto en políticas públicas y que, bueno, nos demuestra una cierta perspectiva de futuro. Ahora, yo quisiera llamar a romper los techos de cristal que no vemos y que nos impiden seguir adelante. Es decir, en primer término, no podemos seguir con el médico de primer contacto como el gatekeeper, que dicen los americanos, el que cuida la puerta del sistema para ver si entras o no entras, y que no tiene capacidad resolutiva. Y ese es el modelo que tenemos. Y la capacidad resolutiva, el filo cortante está en el tercer nivel. Al final el sistema debe compactar primero y segundo y meterlo a las comunidades y dejar el tercero solo para casos extraordinarios y resolver los problemas aquí y ahora. Hay modelos muy interesantes como el Medical Home de los americanos y que los ingleses también han aplicado con éxito, pero que implican transferir conocimientos, capacidad resolutiva e incluso creo que podemos y debemos desarrollar una nueva instrumentación biomédica para el médico general. Ahí en las clínicas puede haber ultrasonidos, hasta hacerse electromiografías potenciales provocados si vamos a ver problemas cervicales como el mío. Hacerlo ahí in situ. El tercer nivel, el interconsultante, por la red le pueden mandar el electro, por la red le pueden mandar datos, hacer la interconsulta ahí, resolver ahí, tener tiras reactivas. Es decir, hay que cambiar la forma de aproximarnos a los problemas y poner la resolución aquí y ahora, en el seno de la comunidad. Si no hacemos eso, tenemos un dispendio de recursos fabuloso. Ahora, pensemos ahora desde el punto de vista educativo. Yo me pregunto, ¿qué caso tiene el internado y el servicio social? ¿Ya están aprendiendo algo ahí? ¿O son mano de obra barata simplemente? Y luego, después de que los metemos 2 años para darles la ilusión de que se van a graduar y los explotamos un rato, entonces los vamos a meter a hacer una residencia en medicina familiar. ¿No le saldrá más barato al país hacer 2 años ya de entrenamiento ahí y a lo mejor un tercero si se requiere de cómo atacar esos problemas en la comunidad? Pero el gravísimo problema que tenemos es que no hay dónde formar esos médicos, Sebastián, que se requieren. Porque en el tercer nivel, pues no van a aprender a atajar las cosas, van a aprender a apagar incendios, no a prevenirlos. Y el primer nivel es un gatekeeper, que es el portero del sistema, que tampoco les va a enseñar a resolver los problemas. Por eso ANFEM está proponiendo generar modelos de atención conjuntos entre las escuelas y la Secretaría, de investigación, de probar la efectividad de las medidas, de que sean espacios vivientes para empezar a formar a los nuevos que requerimos. Es decir, nadie quiere investigar dolor bajo de espalda, todos quieren investigar VIH,
otras cosas más interesantes, moleculares. El dolor bajo es que le vemos, ¿no? Amibiasis que le vemos. Es decir, tenemos una deformación mental. Yo creo que tenemos que pensar con mucha apertura y cambiar la conceptualización de las cosas a otros modelos más creativos. Es decir, podemos meter dentro de los consultorios la alta tecnología, podemos estar haciendo medicina genómica en las poblaciones. ¿Cómo? Con una historia clínica familiar completa, identificando lo que se repite en las familias, atajándolo desde ahí. Es decir, creando equipos multidisciplinarios de salud. Es decir, hay que hacer investigación sobre estos modelos, ver cómo operan, cómo incorporamos a las comunidades. Primero eso. Segundo, hay que reconocer que el Estado ya es incapaz de resolver todos los problemas y que tenemos una serie de instituciones que dan tantas o más consultas que el Seguro Social, que son los médicos adscritos a farmacias, lo cual es una falta de ética absoluta y habría que clausurar. Pero ¿qué hay que hacer? Crear microempresarios médicos. Finalmente nuestros egresados se van a las comunidades, pero solos. Construir redes, sistemas de acreditación, de entrenamiento. Es decir, el IMSS hace el absurdo, por ejemplo, de entrenar a sus médicos familiares en que atiendan partos. Y luego cuando ya están en la clínica no pueden hacer eso. Tenemos que romper el esquema mental de este absurdo, pero necesitamos modelos vivos para que se vea cómo se trabaja, cómo se hace. Hay que construirlos, hay que investigar, hay que diseñarlos, tienen que ser multidisciplinarios, articulados con las comunidades, fortalecer la respuesta social a la enfermedad. Y creo que tenemos que ser mucho más agresivos todavía de lo que hemos sido, y quitando las telarañas mentales de que estamos muy bien y tenemos tantas consultas, etcétera. Es decir, eso, bueno, y dimos 5 millones de consultas, bueno, fueron pocas, fueron muchas, es que aumentó la demanda, pues no sabemos qué significa, el dato frío no nos dice nada, pues sino cuáles son nuestros blancos, doctor, cómo vamos a ellos, cómo medimos, evaluamos y cómo formamos un médico general que al salir sí sea funcional. Doctor. Tenemos 5 minutos más para preguntas. Doctor Sebastián. Sí. Muy breve. ¿No se va a alternar entre micrófono y micrófono? Sí, de acá. Muy breve nada más. Muy concreto y sobre todo para que no se pierda el sentido de la pregunta. Verdaderamente hay algo muy valioso en las gráficas que usted presentó. Si ve las gráficas, hay un paralelismo entre diabetes y problemas cardiovasculares. Y si se hiciera la gráfica sobrepeso, obesidad, diabetes y nefropatología, seguramente tendrían la misma pendiente. Y para que no se pierda por hablar tanto la idea, la reflexión es concreta. ¿Qué acciones tendríamos que hacer? Porque seguramente ese paralelismo está generado por la principal patología que tiene el pueblo de México. Y en ese puesto, sí, que recibiríamos instrucciones para ver qué hacer en educación continua y formal. Muchas gracias. Trataré de ser muy breve. Los felicito y felicito al ANFEM por el foro. Muy enriquecedor para nosotros los que tenemos el liderazgo en la formación de los médicos. 2 apuntes y te felicito, Sebastián, por la presentación. Y lo señalaba Luis Felipe, hay un sector que aquí no está presente, que es el privado. Nada más del gasto, parte del Producto Interno Bruto en salud, la mitad de la inversión la hace el sector privado. Y de esa mitad, la mitad, más o menos, y es un estudio un poco viejo que hizo la Fundación Mexicana para la Salud, es de atención primaria y es gasto de bolsillo. Déjenme ser un desdeñable, aborrecible, ¿sí? No querido hombre de empresa, ¿sí? Lo que presentaron, bueno, le hace agua a la boca a uno como empresario, ¿sí? Hay una gran oportunidad, va a haber más enfermedades, nos van a durar más los clientes, porque no se curan, ¿sí? Van a estar ahí con nosotros. Se tiene que ser médico para no ver la oportunidad, ¿sí? ¿Por qué?
por lo que decía ahorita Luis Felipe, no rompemos el techo, no rompemos los paradigmas y vemos que hay una oportunidad. La ven las farmacias. El doctor Lifshitz lo señaló muy bien. ¿Quién está educando al médico general? Pues el principal proveedor del médico general. Para que el médico general es su principal cliente, las farmacias. En serio que hay que ser médico para no ver las oportunidades, ¿sí? Lo vuelvo a repetir. Y entonces me lleva a la reflexión que hacía Luis Felipe, que traemos un tema de formación profesional. No nos vemos como microempresarios. Es obvio que el Estado ya no va a contratar. Ahorita, y ahí sí difiero en lo que presentaba Víctor, es cierto, ya no hay puestos de trabajo en el sector salud, pero en el sector privado se está contratando la gente. Mi reflexión, y es un tema de entrar en comunicación con la Secretaría, es decir, tenemos que formar otra vez ese microempresario médico. Los sistemas de salud más avanzados, el británico, liberan el sector de atención primaria al microempresario y gana más que el médico especialista. Sin embargo, nosotros seguimos con estas deformaciones y yo ahí secundo a Luis Felipe en el sentido de querer formar en un modelo, pues para modelo estalinista de la salud de 1950, 40, donde el Estado tenía que ser el proveedor, financiador y formador. Por favor, una sociedad democrática moderna como hoy es aberrante. Gracias y perdón por la extensión. Gracias, doctor. Muchas gracias. También quisiera hacer un comentario. Voy a tratar de ser bien breve. Hace 25 años estábamos en el Centro de Formación de Profesores y nos hicimos esta pregunta, que aún estamos buscando respuestas o respuesta. Me acuerdo que estaba presente el doctor Listis y estaba con su gran sentido de orientación y gran visión ubicando qué podemos hacer. Creo que el panorama epidemiológico lo conocemos, el programa demográfico que se quiso presentar lo conocemos. Creo que vivimos más, sí. Creo que nos enfermamos de padecimientos que cuestan muy caro, sí. Pero la OCDE, la CEPAL, la ONU, OPS, todos en sus gráficos de este 2013 pasado, ubican el gasto de la inversión en salud, el gasto en salud en México, vamos a decir, es el último que tiene en Latinoamérica. Es el menor gasto que se tiene. Nosotros, sí, los empresarios son importantes, los gastos de bolsillo de ellos, los gastos catastróficos de la comunidad rural. Ahí hay verdaderos gastos catastróficos que todavía sigue la persona o el campesino o el ganadero vendiendo su ganado para poder curarse. Creo que si existen las coyunturas, actualmente ¿qué coyunturas existen? ¿Qué se pediría, por ejemplo, al IMSS, doctor Mario? Pues esos 800 plazas que tiene, ténganos confianza a las universidades, porque ese perfil que usted está pidiendo, ese perfil más o menos lo tenemos. Estamos egresando esos perfiles. Si bien también, ¿qué se podía hacer? ¿Cómo podemos reinvertir? ¿Cómo podemos ubicar? Si bien una institución única sería más eficiente, mientras tanto, ¿cómo podemos poner en una comunidad rural un pasante? Digo un pasante, no, un médico general, incentivarlo y dignificarlo para que pueda ser para él un incentivo y pueda trabajar allá. Tenemos comunidades que están a 50 kilómetros, yo soy de Ensenada, del CEUX, a 50 kilómetros que no tienen un médico general, tienen pasantes, por supuesto, y lo hacen muy bien, pero creo que ahí hacen falta médicos generales con esos perfiles. Mientras que nosotros estamos esperando trabajarle de otra manera, tener sistemas únicos, y mientras que la Comisión de la Cámara de Diputados asigne un presupuesto en la Comisión de Salud mayor, necesitamos mayor presupuesto para poder tener un poquito más holgura, creo, en las comunidades. Hay otros fenómenos que no solamente son en demografía, de la transición demográfica en ese sentido, sino la transición que tenemos, el 75% está concentradas en las ciudades. Y hay estados que tienen el impacto de los flujos migratorios como Baja California, en donde se resienten aún más estas situaciones. Es un comentario que hice. Gracias. Estamos en tiempo, serían 3 participaciones más, muy concretas, por favor.
Buenos días, yo soy Lilian Arias Castillo, soy médica familiar y profesora titular en la Universidad del Valle en Cali, Colombia, presidenta de la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar y de la Academia de Medicina del Valle. Soy del comité directivo de FEPAFEN y quisiera simplemente dar unos comentarios y que amplíen un poco cuál es la idea, porque me parece que hay que definir cuál es la pretensión. Si lo que se quiere es reorientar el perfil del médico general que se piensa egresar, o si lo que se quiere hacer es reconversión de médicos generales para que todos queden como especialistas en medicina familiar, que acá tienen una larga trayectoria en México, o quieren sustituir al médico familiar de posgrado y que quede simplemente formado como un médico general integral, o todas las anteriores podría ser. Me parece que hay una serie de confusiones entre lo que es el nivel primario de atención, el cuidado primario y la estrategia de atención primaria, que obviamente es integral y tiene en cuenta un trabajo intersectorial y transdisciplinario. Entonces creo que eso no se ha tocado realmente. Y también considero que se confunden algunas cosas. Unas son metodologías de formación o alternativas pedagógicas. Por ejemplo, nosotros lo hicimos, incorporar a hacer el internado dirigido para que sea el primer año de residencia en medicina familiar y el servicio social. O sea, esas son metodologías, pero con el objetivo de formar un especialista. Pero me parece que creaba confusión el pensar que por incluir rotaciones de medicina familiar en el pregrado ya va a salir como especialista en medicina familiar. El rotar en pediatría no hace que un médico general salga como pediatra. Entonces sí quisiera como precisión en esos aspectos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Tomás Barrientos. ¿Qué tal? Tomás Barrientos de la Universidad de Anáhuac. Yo quisiera nada más ubicar un poquito este comentario, porque nosotros somos universidades, no somos los que manejan el sistema de salud. Entonces a mí me gustaría enfocar más el comentario sobre cómo las universidades podemos ayudar al sector salud. A mí me da mucho gusto haber escuchado las pláticas. El doctor García tiene una muy clara visión de hacia dónde va el sistema de salud, y creo que las universidades necesitamos empezar a dialogar más en serio con los que dan el empleo, ¿no? Aquí nos trajeron una empresa que yo participo en su financiamiento y que es una de las varias empresas que contratan médicos en México. Lo que pasa es que necesitamos que esas empresas se acerquen a nosotros y nos digan, a ver, este es el perfil que necesitamos. Por ejemplo, hay 10 millones de indígenas que no hablan español aquí en nuestro país, y nosotros escuchamos que derechos humanos y todo el mundo está trabajando mucho para enseñar las lenguas indígenas. Tenemos decenas de diversas lenguas indígenas y no veo que en sus estadísticas estén considerando eso como una competencia, por ejemplo. Y al mismo tiempo estamos hablando de que queremos educar a la población. ¿Cómo vamos a educar a la población si no entendemos sus costumbres, no entendemos sus lenguas, no entendemos esas cosas? Ahora, para mí que estoy en la Ciudad de México, pues creo que sería poco útil el que yo, por ejemplo, les enseñara tarahumara, porque eso más bien estaría en las universidades de Chihuahua. Pero nosotros tenemos convenios con los mazahuas y vamos con los mazahuas que son de nuestra región y estamos trabajando con ellos y estamos produciendo esos médicos. Pero el problema es que cuando se gradúen, pues van a tener una empresa que es el Seguro Social, que no está interesado en ese tipo de competencias porque ellos tienen otra idea y otro esquema. Y entonces yo me voy hacia la Secretaría de Salud y le digo, oye, pues tengo estos, pero me dice, no tengo este modelo. Entonces, lo que se comentaba acerca de liberalizar un poquito más lo que es la economía de la salud y que el gobierno y las empresas se acerquen a las universidades, creo que sería una nueva fase. Vivimos una gran riqueza cultural. Nuestro país es multicultural y es un país enorme, gigante. Tenemos cerca de 120 millones de habitantes. No podemos seguir pensando que hay una sola manera de hacer las cosas. Yo creo que el doctor García nos ha invitado a que las universidades nos sumemos de una manera positiva
con el gobierno, pero no nada más con la Secretaría de Salud, con todas las instancias de gobierno. Hay que legislar sobre esto, tenemos que acercarnos a los legisladores, tenemos que ayudar a todo el sistema a que esto mejore. Es el comentario y felicitar al foro porque nos han dado unas estadísticas que nos echaron a andar muy bien y que nos aseguran y refrendarles nuestro apoyo desde sus perspectivas. Pues gracias. Muchas gracias. Continuamos el programa y damos... Saludos.